Vamos a continuar con las jornadas de esta semana, ¿verdad? Pues este día le toca el turno a la dramaturgia centroamericana, al teatro, y para el caso lo vamos a abordar con alguien que ha trabajado muy de cerca lo que es la dramaturgia, ¿verdad? Y el teatro en sí. Y en esta oportunidad le damos la bienvenida al maestro Adriano Corrales Arias, un escritor, ensayista, poeta, narrador, antologador, también dramaturgo. Bueno, también tiene algunos leía por ahí que tenía algunos programas también radiales, y por supuesto un promotor cultural, ¿verdad? Como les digo, ha incursionado en la poesía, la narrativa, la dramaturgia y por supuesto la actuación teatral. Prácticamente él estudió teatro en Rusia, tiene una maestría en Bellas Artes con énfasis en dirección teatral, y es egresado del doctorado interdisciplinario en Artes y Letras por la Universidad Autónoma de Costa Rica. En la actualidad funge como investigador y docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Además, funge como director del Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos de dicha institución. Además, como ya les dije, es un promotor cultural, dirige la revista cultural Fronteras y dirige la editorial independiente Arboleda, ¿verdad? Tiene múltiples publicaciones entre poesía, narrativa, novela, cuento y por supuesto ensayos. Así que dejamos en esta oportunidad al maestro Corrales Arias. Así que, maestro, buenos días. ¿Me escuchan? Perfectamente. Buenos días, Hugo. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todas y todos. Espero que no haya problemas de comunicación porque hemos tenido y que se escuche bien. Quiero agradecerles a ustedes por la invitación para conversar un rato sobre teatro centroamericano, que es un tema muy complejo, muy arduo, muy amplio, y vamos a tratar entonces de abordarlo de una manera más general. Yo lo que voy a hacer, y he titulado mi ponencia Acercamientos al teatro centroamericano contemporáneo, porque hablar o escribir sobre teatro en Centroamérica es una tarea compleja y difícil. El tema es, como ya lo dije, además de apasionante, muy espacioso, muy general y por tanto arduo, dadas las particularidades y condiciones de su amplia y profunda actividad y de sus múltiples expresiones y posibilidades. Se podría abordar, por ejemplo, cuestionando el significado del mismo término teatro y también del constructo sociohistórico Centroamérica. ¿Qué es teatro? ¿Qué es Centroamérica? ¿Qué significa? Tanto en la academia como en las instituyentes culturales, en las incipientes industrias culturales o desde las culturas populares, ambos conceptos o cuestiones no tienen consensos necesarios. Por ejemplo, para muchos críticos e intelectuales, el teatro forma parte de la literatura. El teatro es dramaturgia nada más. Para otros, afortunadamente, es un hecho puramente escénico con sus propias especificidades y su particular dramaturgia.
El asunto es más grave si hablamos de las artes escénicas en general, pues se tiende a dejar por fuera expresiones como la danza o la ópera, que forman parte también del mundo escénico. El arte escénico contemporáneo debería contemplar las tres disciplinas en una construcción trans e interdisciplinaria. Por otra parte, para muchos habitantes de Centroamérica, este concepto es una quimera en etapa de construcción, sino que lo digan los panameños o más recientemente los beliceños. Igual podríamos mencionar algunas etnias y grupos sociales que sobreviven en la periferia de los estados-nación, caso de los garífunas, para mencionar un pueblo multinacional centroamericano, porque habita, en este caso, varios estados: Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua. Por cierto, ¿qué sabemos de la escena en Belice, por ejemplo, o en Panamá? Es probable que para muchos de nosotros sea difícil hablar de la escena teatral en nuestros propios países, dada la casi imposibilidad de abordar las diferentes expresiones escénicas y parateatrales de nuestras pequeñas y asimétricas naciones. Para hablar de artes escénicas se precisa de una visión de conjunto, y para hablar de actividad teatral en determinado lugar es preciso participar de esta, ya como agentes, ya como espectadores. Y bien sabemos lo difícil que es hacer y mirar teatro en Centroamérica, para no mencionar la danza y la ópera en sus variadas formas y yuxtaposiciones. Una de las pocas posibilidades que tenemos son los festivales centroamericanos, escasos de cualquier modo. Pero es difícil tomarle el pulso al quehacer escénico de alguno de nuestros países a partir de un espectáculo aislado o del conocimiento de un grupo o de una compañía concretos. Sabemos que no todos los grupos o compañías participan en los festivales por razones de producción o de posibilidades económicas y financieras, las cuales son el permanente conflicto de las artes escénicas en nuestras tierras. Por lo demás, es agotador apreciar todos los espectáculos de un mismo festival. Por otra parte, las carencias propias del teatro centroamericano tornan difícil la profesionalización de la actividad. Guatemala y Costa Rica son los países con más avances en este sentido, así como en la formación académica o en la certificación de pregrados en artes escénicas. Ante este precario panorama, se hace urgente la capacitación y la formación sostenida de los artistas escénicos. A ello debemos agregar el hecho de no contar con públicos amplios y motivados, salvo contadas excepciones. Tampoco con una prensa y una crítica plural y avisada que evalúe y dé cuenta de los eventos para que personas que no pueden asistir tengan una perspectiva de lo acontecido, o para que estudiosos e investigadores puedan tener acceso tanto a documentos como a materiales susceptibles de ser procesados y ordenados desde la reflexión crítica o historiográfica. La mayor de las veces son los mismos teatristas quienes realizan las crónicas y las críticas para que sus trabajos no se pierdan en el transcurrir de nuestros tiempos. De allí la ausencia de verdaderos sistemas de datos y de archivos escénicos. Si a todo esto añadimos la emergencia de las artes visuales, especialmente del cine, ya tenemos un panorama poco halagüeño. De tal manera que no pretendo realizar diagnóstico alguno ni tampoco un recuento del estado de la cuestión o de sus principales contenidos. Esto, por lo ya mencionado, y por el espacio de esta comunicación, sobrepasa mis posibilidades e intenciones. A cambio, propongo una serie de reflexiones como insumos, acercamientos para un debate que debería conducirnos a ciertos niveles de diálogo y de posibles abordajes más o menos prácticos sobre la problemática planteada, como una posibilidad de mapear y de reconstruir lo que ocurre en la irregular escena de la región. Lo primero que debe subrayarse es que el teatro occidental en general
o mejor aún, la formación discursiva teatral de Occidente está en crisis. Su propia esencia artística no puede competir con el mercado, pues no se puede masificar. Esta contradicción es una ventaja comparativa, pero también una limitación y una amenaza. Por demás, la actividad teatral como dispositivo institucional se ha desconectado de la realidad inmediata, de su cotidianidad. Dicho de otro modo, se ha distanciado del cuerpo social y de sus conflictos, de la corporalidad ciudadana atravesada por la economía de mercado global y su colonialidad del poder. Ese concepto lo podemos discutir luego. A ello debemos agregar la caída del Estado social de derecho o Estado benefactor y por ende de la subvención estatal a la actividad artística, específicamente escénica. En Europa son decenas los teatros que han debido cerrar por esa crisis. En Centroamérica es Costa Rica quizás el país que atraviesa por una situación similar, dado el cambio de paradigma o la transición de un Estado benefactor a un Estado neoliberal que constriñe su labor encomendando las tareas culturales a la empresa privada, es decir, a las incipientes industrias culturales. De tal suerte que mientras nos preguntamos por los movimientos teatrales centroamericanos, debemos cuestionar los movimientos teatrales al interior de cada país. Un verdadero movimiento teatral no se nutre únicamente de la producción dramatúrgica. El escritor que se aboca a la dramaturgia necesita ver sus obras representadas. Y para ver sus obras representadas precisa de un público que justifique la puesta en escena. En otras palabras, un movimiento teatral sólido requiere de productores dramatúrgicos, productores de escena, es decir, actores, directores, compositores, músicos, escenógrafos, diseñadores y otros, y de públicos que hagan posible la puesta en escena. Pero, además, de una crítica profesional que oriente a ese público en términos de la recepción del producto escénico, con publicaciones periódicas y especializadas que alimenten el diálogo y la discusión. Para todo lo anterior se precisa de formación teórica y técnica, es decir, de una estructura que garantice la formación tanto de teatristas como de críticos teatrales, por tanto, de públicos cada vez más amplios e informados. Dicha estructura puede ser académica, en el sentido tradicional, o procedente de esfuerzos de la sociedad civil o de grupos independientes o comunitarios, que son los más dados a suplir esa labor, dado el escaso apoyo de los estados centroamericanos a la actividad, especialmente en la actual coyuntura asignada por el modelo neoliberal globalizado y transnacional. Lo planteado coloca en el centro del debate otra discusión, que es la posibilidad de realizar teatro de arte o teatro comercial, como se les conoce peyorativamente. Y aquí permítanme una digresión para hablar de estos dos tipos de teatro que podrían ser un poco paradigmáticos en la actividad teatral general. Por eso la disyuntiva puede ser un tanto hiperbólica y maniquea. Para efectos de esta comunicación, entenderemos el teatro de arte como un teatro de autor, sea clásico o contemporáneo, que antepone la calidad estético-ética a su condición mercantilista. Y el teatro comercial como aquel destinado básicamente al entretenimiento liviano y a la colocación en el mercado artístico como una mercancía que posibilite su autogestión. En esa perspectiva, lo ideal sería una conjunción de ambos, es decir, que el teatro de arte pudiese comercializarse. Para ello se precisa de un público avisado y compenetrado con este tipo de teatro. Son las clases medias y las burguesías ilustradas las que pueden proveer ese público. Sin embargo, con la crisis total del capitalismo y sus efectos en países periféricos como los nuestros,
Esas clases medias son cada vez más escuálidas y la burguesía, los nuevos ricos, no tan ilustrados, prefieren otro tipo de espectáculos más intensos. Además, tienen posibilidad de viajar a Miami o a Las Vegas a disfrutar de espectáculos como el Circo del Sol, por ejemplo. Luego de esta digresión, vuelvo a lo que estaba planteando. Sin profundizar en la pertinencia de esa dicotomía que podría ser peyorativa, teatro de arte o teatro comercial, la cual se entiende como un campo de batalla en el escabroso campo cultural, no hay duda de que sus supuestos y coordenadas ameritan un análisis profundo en función de las dinámicas y características propias del campo artístico-cultural en el ámbito centroamericano y en el sistema mundo global contemporáneo. La escasa ayuda estatal y el exiguo y sesgado patrocinio privado o de la cooperación internacional lanzan a los teatristas hacia el mercadeo de sus propuestas y, por tanto, a la gratuidad de públicos poco exigentes, muchas veces. El acontecer teatral centroamericano de las últimas décadas, según algunos investigadores y estudiosos y los mismos teatristas, ha experimentado un acelerado proceso de comercialización que ha cedido espacio a producciones y productos de poco valor estético y ético. Esto no solo provoca teatro mal armado y de mal gusto, sino que además da el traste con las producciones públicas y cívicas de otras posibles propuestas escénicas, es decir, con la construcción de públicos y el desarrollo de dramaturgias propias. Por otra parte, sabemos que paralela y afortunadamente se ha escrito y producido un teatro diferente de resistencia cultural y estética, principalmente desarrollado por grupos independientes, alternativos y universitarios. Se ha presentado así una suerte de renacimiento de una dramaturgia y de un teatro de cierta calidad que incorpora temas de conciencia social y de solidaridad entre los sectores subalternos en busca de sus propias problemáticas e identidades. Lo anterior está asociado a un fenómeno que algunos críticos denominan islas. Y este concepto proviene de un escritor y un investigador salvadoreño, José Roberto Sea, quien se dedicó mucho tiempo a la investigación del teatro popular salvadoreño. Y por cierto, dicho sea de paso, no sé de su salud en los últimos años. Sea apuntaba al hecho del aislamiento de los mismos grupos y productores teatrales al interior de sus países, a su escasa interacción e intercambio, es decir, a su desarticulación. Esa suerte de atomización teatral que observamos en nuestras ciudades obedece a varias causas, pero fundamentalmente a la competencia descarnada por públicos, asentada las más de las veces por celos propios de egos creadores y de cierto individualismo capitalista. A ello debemos sumar, ya lo señalamos, la escasa o nula subvención estatal, lo que obliga a la consecución de recursos por otras fuentes, además de las boleterías. En ese sentido, es deseable que se planteen formas de cooperación y de intercambio entre diversos grupos y compañías, que se tienda hacia la conformación de auténticos movimientos teatrales integrados en cada ciudad y país. Una política de integración entre diversas agrupaciones teatrales potenciaría la distribución de recursos financieros provenientes de subvenciones o de ayudas de la cooperación internacional, la elaboración de repertorios y carteleras programadas, la programación de actividades de formación técnica y artística, la investigación y la extensión, el intercambio de actores, personal técnico y recursos escenográficos, etc. El intercambio de técnicas y de recursos humanos solo podría redundar en beneficios para la actividad teatral de cada país. Se debe considerar también la gestión de una red centroamericana, como las experiencias que conocemos del proyecto El Carromato
o del proyecto La Lagartija para la formación técnica, más allá de los festivales, lo cual permitiría girar grupos y compañías de manera concertada por la región, incluida la danza, la ópera y las expresiones circenses. Así estaríamos avisorando un posible y auténtico movimiento escénico centroamericano. Al interior de esta discusión sobre la integración de los productores y agentes teatrales, se halla otra de índole conceptual y política, por tanto ética, que a su vez es una prolongación de la línea teatro de arte versus teatro comercial, pero no por ello menos importante. Se trata del cuestionamiento de la institución arte y sus funciones, así como del mercado artístico, lo que nos remite a la concepción de la producción artística como herramienta para el cambio social. La crítica del individualismo como eje del proceso creativo y del artista como creador aislado ha logrado que muchos artistas occidentales renuncien al estatus del elitismo cultural para vincularse a problemáticas del contexto social en que se desenvuelven. De allí el surgimiento de lo que se conoce como arte comunitario. Pienso que la escena centroamericana, por su historia, sus características y sus dificultades, debería tomarse muy en serio la construcción de comunidades teatrales y la implementación del teatro comunitario como propuesta de ampliación de su actividad. Pero no se trata de que los teatristas lleven su arte a las comunidades, eso ya sería buenísimo. Se trata más bien de que las comunidades dejen de ser audiencias posibles y se conviertan en productoras teatrales. Dicho de otro modo, se trata de entregar las armas de la producción escénica a las comunidades, tal y como lo han intentado hacer Rafael Murillo Selva Rendón o Jack Wagner del grupo La Fragua en Honduras, para no ir muy lejos. En esa perspectiva, se trata de que el artista profesional se convierta en un facilitador y en un intermediario para coadyuvar a la creación de nuevos agentes teatrales en las comunidades desprovistas de infraestructura y de servicios culturales. Ello sin dejar de lado la calidad artística de propuestas y proyectos, ofreciendo más bien la posibilidad de descolonizar los lenguajes artísticos para permitir el cambio sociocultural desde la actividad escénica. Es decir, un cambio en los términos de la conversación sociocultural y dramatúrgica, una suerte de liberación comunal a partir del trabajo artístico mancomunado. El arte teatral, por sus características de producción, es una actividad de creación colectiva eminentemente, por tanto, de acción comunal. El teatro comunitario no solamente potencia la creatividad histriónica y performativa de los sectores populares, sino que sirve de cantera para seleccionar artistas de agrupaciones ya establecidas o las que pudiesen surgir de su propia actividad. Asimismo, permite la emergencia de nuevas dramaturgias y nuevos públicos con una formación básica para comprender los entresijos del hecho teatral. A su vez, alimenta la posibilidad de establecer vínculos de cooperación entre diversas agrupaciones y creadores, quienes deben descolonizar sus prácticas y sus mentes con una visión más amplia. La actividad teatral puede y debe conseguir esas asociaciones y producciones mancomunadas, educar a sus propios agentes para ayudar a despojarse de los individualismos, la competitividad y la vanidad dentro y fuera de las tablas. Por supuesto, conocemos las dificultades extremas a las que se enfrenta el productor teatral en nuestros países, especialmente en cuanto a la promoción en comunidades. Su actividad casi siempre está marcada por la estrechez y el desamparo. Ciertamente las prácticas colaborativas y de promoción teatral en la base suponen diferencias y conflictos, como es propio de la naturaleza del espacio público, pero podrían lograrse proyectos consensuados en los que no existan relaciones problemáticas. La actividad colectiva y consensuada posibilita la superación de conflictos y la construcción de alternativas a la precariedad. Por cierto,
Las universidades públicas centroamericanas tienen mucho que decir y hacer al respecto, aunque también conocemos la grave crisis por la que atraviesan. Lo cierto es que la actividad teatral es una forma de registrar y exponer lo que el cuerpo social habita y lo que en el cuerpo individual se inscribe. La experiencia corporal es un vehículo privilegiado de comunicación y de síntesis entre el sujeto y su entorno. En el caso centroamericano se trata de cuerpos atravesados por la herida colonial, por la vida y por la muerte, por el amor, el deseo y la violencia psíquico-simbólica. En otras palabras, se trata de experiencias colectivas e individuales complejas y conflictivas, aproximables las más de las veces solamente a través de la mediación artística mediante la puesta en escena, frente a la cual la construcción dramática apuesta por el cuerpo individual y social, mientras ocupa un espacio sociocultural, escénico, en un tiempo determinado. La violencia social, política, económica y simbólica, arraigada en países asimétricos y estructuralmente falseados, con profundas diferencias sociales, constituye un elemento central de la historia centroamericana. Es una constante como manifestación estética en la historia artístico-literaria del Istmo. Durante los años 70 y 80 del siglo pasado, por ejemplo, la representación de la violencia en la escena social centroamericana fue persistente, tanto por parte de quienes dominan y gobiernan contra el resto de la población, como de los oprimidos contra quienes se ejerce el poder. Tal vez esto haya cambiado en la actual escena teatral centroamericana, no así en la escena social. Es decir, en las condiciones de nuestros pueblos y sus principales agentes productivos, políticos y socioculturales. Por esas razones, debemos realizar esfuerzos para derivar hacia un teatro más vivo, con presencia de las comunidades históricamente olvidadas por el Estado y por el arte de élite eurocéntrico. Esa es una de las pocas vías que vislumbro para la sobrevivencia de la magia renovada y concertada de un nuevo teatro regional, más allá del marco de los estados-nación y de la colonialidad del poder. No es la única, por supuesto, pero sí un camino, otro camino al cual deberíamos prestar mucho mayor atención. Esas son las reflexiones que yo tengo para compartir esta mañana con ustedes. Les agradezco mucho y, por supuesto, si hay preguntas, dudas, comentarios, quejas, con mucho gusto. Muy amables. Bien. Entonces, bueno, pasamos a lo que es una etapa de preguntas, de algunas dudas, algunas tal vez ampliaciones sobre lo vertido en su ponencia. Hola, no sé si buenos días. Buenos días. Adelante. Bueno, mi nombre es Diana Vallejo, de aquí de Honduras. Y sí es interesante lo que acaba de decir el doctor Adriano, que habla respecto al cuerpo social, ¿verdad? Y el cuerpo individual del teatro. Fue en el 2000, nosotros aquí tuvimos una experiencia aquí en Honduras junto con Arte Acción, bien interesante porque se dio una capacitación, yo fui la que administré ese proyecto, soy escritora, y tuvimos esta primera experiencia con lo que fue el teatro colectivo, ¿verdad? Que aparte de, como dice usted, manifestar lo que piensa la gente de sí misma, porque es bien interesante que cuando hacen este tipo de creación colectiva, ellos cuentan sus historias, precisamente se introdujo un elemento que era como el sentido del humor, porque teníamos uno de los incisos era arte y salud mental. Tuvimos esta experiencia después de, claro, de
una serie de ejercicios, resultó que la gente podía reírse de sus lágrimas, ¿no? A través de lo que era el teatro, porque ya su historia se la apropiaron los compañeros, ¿verdad? Y ya hacían algo un poco distinto a simplemente el drama. Y esa parte fue importantísima para nosotros. También tuve una experiencia con lo que fue fuimos a un lugar que se llama La Concordia, un proyecto, bueno, no voy a decir el proyecto, igual y se hizo un trabajo en la comunidad que estuvo prácticamente 20 años aislada y donde nadie iba porque el camino estaba lleno de cruces, así de los Pataplumas de allá de Santa Bárbara, o sea, era fue interesantísimo porque los niños, las niñas, no manejaban ni siquiera un léxico básico. Ellos confundían, por ejemplo, positivo y negativo con los bornes del carro. Eso era una cuestión. Y el teatro, o sea, construir las historias de ellos con gente de pandilla, de maras, primero estuvieron muy como, o sea, algo agresivos, pero sin llegar a la violencia, sí. Pero luego ellos se involucraron en la construcción de las tarimas y fueron parte de las historias. Y les encantó tanto que se integraron al grupo de Santa Bárbara, de hacer la chimenea. Les encantó tanto el teatro que cambió la vida de ese pueblo. Se llama La Concordia Santa Bárbara. Yo estoy convencida, y tienes toda la razón, de que sí, el teatro tiene que estar presente para que la gente pueda reírse de sus lágrimas otra vez, ¿no? Y pueda reconstruir a partir de ese, porque la narrativa de los pueblos cambia cuando se pueden reír. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ellos ahora hacen este festival anual junto con Delmer de allá de Santa Bárbara, y se integraron a esa dinámica de arte cuando todo el mundo en Santa Bárbara y alrededores no ponía un pie en ese pueblo de La Concordia, irónicamente, no ponía un pie. Y la historia de ese pueblo cambió con cuánto tiempo estuvimos nosotros con Ángel, que es el de teatro, que 2 meses y medio de darles arte, de leerles cuentos bajo los árboles, de hacer que ellos construyeran sus tarimas y contaran sus historias. Creo que sí, definitivamente el tejido social se reconstruye a través del arte y especialmente cuando ellos pueden verse a sí mismos en el teatro. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con usted y considero que va a ser una forma de pelear contra la hegemonía, ¿verdad? Bueno, ahí disculpen si me extendí un poco. Bueno. Muchas gracias, Diana. Este es un testimonio que corrobora un poco lo que yo he venido planteando sobre el trabajo teatral centroamericano, el trabajo comunitario, el trabajo comunal, el llevar las armas de la producción teatral a la comunidad. Y ese testimonio que usted da es muy interesante y muy importante. Conozco el Festival de las Chimeneas de Santa Bárbara, pero conozco sobre todo la experiencia de Rafael Murillo Selva Rendón en varias comunidades, sobre todo con los garífunas en el Caribe, en el Caribe hondureño. Y claro, es que el arte y el teatro en particular tienen esa capacidad terapéutica de la que usted habla, pero también tiene esa capacidad formativa. Por ejemplo, la experiencia de Rafael Murillo en algún momento hizo que el trabajo de producción del espectáculo con los garífunas también sirviera como un medio de alfabetización, porque muchos de los actores y actrices populares no sabían leer ni escribir y aprendieron a leer y a escribir. Más, no conocían su propia lengua, no sabían que su propia lengua era americana, sino pensaban que era una lengua que venía del África. Y en realidad es una hibridación entre el Caribe y una lengua africana, con elementos del inglés y del francés y del castellano. En fin, ese testimonio suyo me parece muy importante ahí en Honduras, allí en Santa Bárbara. Gracias.
Buenos días. Buenos días, mi nombre es Marlene, mucho gusto, maestro. Erika Irinia pregunta, ¿qué tanto difieren las temáticas del teatro en los países centroamericanos? Escuchamos su respuesta. Bueno, creo que las temáticas en general son muy parecidas, pero el abordaje a las mismas son diferentes, ¿verdad? Hay temáticas muy generales, ¿verdad? Que tienen que ver con la violencia, con la discriminación, con la recuperación de identidades de minorías, etcétera. Pero los abordajes obviamente son muy diferentes. Yo no puedo decir que conozco a profundidad lo último que se está haciendo en la dramaturgia y en el teatro en diferentes países, pero sí conozco parte de lo que se está haciendo, por ejemplo, en El Salvador o en Guatemala, en Honduras y por supuesto en Costa Rica, ¿verdad? Claro que nosotros tenemos realidades muy diferenciadas, ¿verdad? Esto tiene que ver con la historia que han atravesado nuestros países y también con el desarrollo específico interno que ha tenido la actividad teatral en cada uno de nuestros países, ¿verdad? Algunos con más limitaciones, otros con menos limitaciones, algunos con más apoyo del Estado, otros con menos apoyo del Estado. Y entonces, claro que hay diferencias en el abordaje, en la construcción dramatúrgica, en la puesta en escena, pero yo creo que las temáticas últimas tienen que ver con la equidad tanto de género como con la equidad de los derechos humanos, con la violencia estructural que padecemos, etcétera, y con la recuperación también de una identidad histórica. Creo que son temáticas que están presentes en el actual teatro centroamericano, si no me equivoco, pero que, repito, se abordan de diferente manera y de diferente perspectiva, de acuerdo a las especificidades de cada país, incluso a las especificidades de cada ciudad, ¿verdad? Porque hay diferencias al interior de nuestros países. Y desgraciadamente la actividad teatral está concentrada en las capitales, ¿verdad? Es en las capitales de nuestros países donde están los dispositivos teatrales más importantes, y al interior y en las periferias tenemos un desarrollo muy débil, muy asimétrico, y eso también hace que tengamos diferencias de abordaje y diferencias de escritura y de puesta en escena. Ok, muchas gracias. Bien, ¿alguien más? No sé si hay alguna pregunta. Bien, no. Creo ¿Hay que, alguna pregunta tal vez en el chat? No sé. Creo que he hecho alguna. Bueno. Buenas, maestro Adriano. Una pregunta. ¿Cómo ve usted en estos tiempos con estas nuevas dinámicas que quieren llamar a nueva normalidad? ¿Cómo cree que el teatro se puede volver a activar? ¿De qué forma? ¿Sería así como el cine con carros? No sé, ¿cómo piensa usted que pueda volverse a activar? Perdón, Diana, tal vez es la primera parte de la pregunta que no la capté bien, perdón. Con estas nuevas dinámicas de lo que es la nueva normalidad a causa de pandemia, ¿cómo cree usted que se puede llevar a cabo el teatro? ¿Cómo se puede volver a presentar? Por ejemplo, ¿cómo nos acercaríamos? ¿Sería en carros? Como lo que, no sé, ¿cómo piensa usted que puede ocurrir? Bueno, esa pregunta suya es una pregunta importantísima y muy difícil. Yo realmente no tengo una respuesta concreta. Hay muchas posibilidades, ¿verdad? Esta pandemia nos ha puesto a todos en una situación muy difícil, tanto a nivel de la producción en general como de la producción artística en particular, y específicamente la teatral ha sido como un parón muy fuerte, muy grave, ¿verdad?
supongo que en algunos países se está padeciendo, pero en Costa Rica es grave porque la actividad teatral tiene mucha gente de parada, sin trabajo, y es que la actividad teatral en Costa Rica ocupa a cientos de personas, no solo en el trabajo escénico específico del actor, sino todo lo que hay detrás, ¿verdad? En la producción de vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una crisis muy, muy dura. Y en ese momento dependemos de estos medios tecnológicos, ¿verdad? De los medios audiovisuales de la red, que de alguna manera tienen limitaciones, ya lo sabemos, tienen dificultades, y el teatro por esencia es una actividad de presencia con el público, viva, ¿verdad? Es una actividad presencial por excelencia. Entonces, en ese sentido, tiene una limitación muy grande. No sé, yo creo que tenemos que apelar a la imaginación, a la creatividad, a la fantasía de la creación artística y teatral en particular en estos momentos tan graves, tan particularmente difíciles que tenemos, que estamos atravesando. Y nada, creo que es un momento también para reflexionar, para meditar sobre posibles caminos que debamos transitar para esa supuesta normalidad, que yo no la veo tal, ¿verdad? Un asunto, profesor. La producción dramatúrgica, ¿cómo ve usted esta? Hay producción dramatúrgica, obvio que la hay, pero ¿cómo se ha incrementado en estos días de confinamiento? Hay gente que está escribiendo. No tengo el dato, Diana, pero supongo y tengo testimonios de algunos colegas y compañeros que sí, que es un momento de mucha escritura. En general, antes de la pandemia en Centroamérica se venía haciendo mucha y muy buena dramaturgia en todos los países, ¿verdad? Conozco actividades como la de El Salvador, como la de Honduras. Me interesa mucho, por ejemplo, el proceso de los del quinto piso en El Salvador con Jorge Lina Cerritos, que incluso había puesto un taller de dramaturgia, el taller Didascalia, que es una experiencia muy importante a partir de un grupo independiente. En Costa Rica ni se diga, hay una producción dramatúrgica extraordinaria. El problema que tenemos es que no se representa, que no se sube a escena. Conozco también del trabajo de algunos escritores y dramaturgos en Honduras, en Guatemala. Entonces, yo supongo, Diana, que en este momento se está escribiendo mucho. Ya es un momento propicio para escribir. Como dijo una escritora nicaragüense, para un escritor encerrarse es un privilegio, siempre y cuando tenga resueltas sus necesidades básicas. Entonces, supongo que sí, que en ese momento se está escribiendo. Pero el problema que tenemos con la dramaturgia es que no se queda solamente, no se debe quedar en la escritura, sino que hay que llevar la escena, y ese es el asunto. Ese es el problema. Bueno, podríamos pensar en algunas posibilidades audiovisuales, cinematográficas, pero es otra cosa, repito, porque eso ya no es teatro. En ese sentido, perdón, no sé si hay alguna otra pregunta. Maestro, perdón. Uh-huh. Edgardo pregunta que si el teatro de las capitales accede a la clase media. Y también pregunta que qué sucede con las expresiones teatrales de la cultura popular en la periferia. Esperamos su respuesta. Muy buena pregunta. Sí, claro. En los países donde hay mayor actividad teatral en los últimos 15, 20 años, que yo creo que son Ciudad de Guatemala, San Salvador, San José, y en casos muy específicos, Managua, Tegucigalpa, ¿verdad? El público que accede a estos teatros, a estas salas de teatro, a estos espectáculos, generalmente es clase media que tiene la capacidad para poder sufragar la boletería, y también porque tiene intereses culturales que las llevan al teatro o intereses de divertimento, ¿verdad? Específico en la sala de teatro. De tal manera que hay un público de clase media que es la que tiene más posibilidades de acceso al teatro en general.
Sin embargo, hay una serie de características que han venido alejando a ese público. Una de ellas tiene que ver con la violencia, ¿verdad? Otra de ellas tiene que ver con la ubicación de las salas de teatro o los teatros en nuestras ciudades. En fin, hay un montón de características de este tipo. Y en las periferias de nuestros países, en las periferias de las capitales, el teatro tiene lamentablemente muchas precariedades, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Se subsanan a través de algunos festivales que se han venido desarrollando, por ejemplo en Honduras, el de Santa Bárbara, que yo conocía, ¿verdad? Pero allí la situación es más difícil porque la subvención estatal es menor, la subvención de la actividad privada también es menor, la formación técnica es mucho más difícil, ¿verdad? Realmente son pioneros la gente que está haciendo ahí. Y sin embargo, ese es un mundo propicio para el trabajo comunal, para el teatro comunitario. Lo que sucede es que no todo el mundo está dispuesto a irse a la periferia a desarrollar trabajos de este tipo. Como lo hicieron en Honduras Rafael Selva Murillo, ¿verdad? O Rafael Murillo Selva, perdón, o Jack Warner, o algunas experiencias que conozco en Guatemala, con grupos indígenas, o intervenciones como la de la Caja Lúdica en Guatemala, intervenciones que tienen que ver más con el teatro comunal, circense, lúdico, en comunidades muy pobres, ¿verdad? Pero que tienen ese carácter terapéutico de reconstrucción del tejido social de la que hablaba Diana, la compañera hondureña, y que ha sido un trabajo muy interesante de la Caja Lúdica en Guatemala, que conozco, ¿verdad? De tal manera que tenemos esa realidad, una realidad con muy poca presencia teatral en las periferias, y sin embargo con un campo maravilloso de trabajo esperándonos, sí, no sé cuándo. No sé si respondo un poco a la pregunta, pero por ahí es donde veo y percibo la situación de nuestros países en estos momentos. Muchas gracias, maestro. Jorgelina quiere hacer un comentario. Adelante, Jorgelina, le escuchamos. Hola, buenos días. Adriano, saludos desde El Salvador. Hola. Me alegra verte. Igualmente. Gracias. Pues nada, compartir un poco la experiencia también que tenemos acá desde el lado norte, digamos, de Centroamérica, justamente para todas estas preguntas que están surgiendo. Quizás en principio, obviamente decir cómo coincidimos con tu percepción y con todo el trabajo de investigación que tú mantienes haciendo al respecto, y quizás algunos elementos que no podríamos dejar pasar y que tú los has mencionado también, cómo estas condiciones diferentes en cada uno de los países potencian al mismo tiempo que limitan la producción dramatúrgica y teatral escénica centroamericana. Me llamaba la atención muy al inicio cuando tú hablabas de los festivales, por ejemplo, y cómo muchos festivales no se tiene ese acceso justamente por temas de condiciones económicas, pero es interesante también mencionar, creo yo, cómo el teatro centroamericano atraviesa estados de exclusión de una u otra manera en ese gran ámbito festivalero latinoamericano, incluso festivalero centroamericano, en donde muchas veces el mismo teatro centroamericano se considera que no va a llenar salas, que no va a llenar público, y por esa misma razón nuestra presencia en festivales es bastante limitada. Eso de una u otra manera va en detrimento pues del mismo desarrollo y de la posibilidad de visibilizar la propuesta teatral centroamericana. Y es donde se une muchas veces esa intención de los festivales de convocar grupos de teatro de arte, pero al mismo tiempo resolver una cuestión financiera mercantilista. Eso como un elemento que creo que tenemos que mencionar. Me gusta cómo tú pones a la base de toda esta cadena de producción escénica lo dramatúrgico, y justamente con la pregunta que hacían antes, si hay o no producción dramatúrgica centroamericana, coincido totalmente contigo.
hay producción centroamericana. El problema es que no están los espacios de visibilizar, de poner en escena justamente esos textos teatrales. Nosotros, como los del Quinto Piso, tenemos desde el octubre pasado, lanzamos la iniciativa de unos cuadernos una colección de cuadernos de dramaturgia centroamericana, en donde tenemos justamente autores o autoras que van a ser incluidos en estos cuadernos. A lo que me refiero es que ahí hay una pequeña muestra, por citar nada más una iniciativa, de que sí hay producción constante. El problema es que muchas veces el público, al menos en El Salvador sucede, cuando es dramaturgia nacional, como que de repente la atención a esas propuestas varía un poco, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. También creo que vale la pena mencionar que nuestra dramaturgia también tiene que atreverse, diría yo, a dar el paso entre una propuesta explícita, directa de la problemática social que tanto nos interesa retratar, plasmar en nuestros textos, a una propuesta también que quizás no va a ser tan directa, pero eso no significa que deja de ser política y social su contenido. De repente encontramos textos demasiado explícitos que obviamente el discurso está a flor de piel y el público se resiste. Entonces, ¿cuáles son esos otros diálogos literarios-estéticos que puede hacer el texto teatral para encontrarse con el espectador sin dejar que el prejuicio por los temas surja antes de confrontarse con el texto o con el producto escénico? Esos elementos como apuntando desde esta zona a lo que tú decías, quizás agregar nada más el hecho de este trabajo que se hace en la comunidad. Creo que el artista tenemos un gran compromiso en ese sentido, pero también el artista, para desplazarse a las comunidades y para hacer trabajo comunitario, necesita también tener resuelto su tema de sobrevivencia. Entonces, muchas veces la institucionalidad pertinente, que debe ser la primera en decir, bueno, ¿cómo llevo el arte a la comunidad para que la comunidad pueda reconstruir su tejido social a través del arte? No está dentro de sus políticas, ni políticas públicas, mucho menos políticas de instituciones privadas. Entonces, difícilmente como artistas nos vamos a abocar a este tipo de proyectos si no existe de antemano proyectos que den la sostenibilidad económica a estos proyectos justamente. Y ahí es cuando dejamos de ver que el artista se va a preocupar por su economía, por su supervivencia, sino que va a ser el arte realmente como un derecho de la comunidad. Entonces muchas veces como que vemos nada más si el artista va o no va, se embarca o no se embarca en este tipo de proyectos, cuando a la base tienen que haber políticas públicas, privadas, de ONGs, etcétera, que promuevan este tipo de iniciativas. Entonces, esos elementos como para compartir, decía, esa experiencia, una visión que puede ser personal, también de grupo, pero que creo que también reflejan esos tres puntos, parte de una realidad centroamericana en nuestro quehacer. Eso nada más. Gracias, Adriano, y un placer saludarte nuevamente. No, muchas gracias a vos, Jorgelina. Muchas gracias por tu participación. Coincido totalmente. Creo que eso es una visión, ¿verdad? Desde tu experiencia, desde la experiencia de ustedes como grupo y como proyecto independiente en El Salvador. Y es una visión que yo comparto totalmente. El gran conflicto del productor teatral centroamericano en este momento es ese, la sobrevivencia. Cómo profesionalizarse y vivir del teatro y cómo a partir de allí tener la posibilidad de hacer trabajo comunitario, de compartir su trabajo con la comunidad a la que se debe. Ese es el gran lío y el gran conflicto del teatro centroamericano. Y por otro lado, lo que apuntabas sobre la dramaturgia, ¿verdad? Yo valoro mucho tu experiencia porque como dramaturga tenés toda una procedencia teatral, es decir, primero actriz, ¿verdad? Y luego fundadora de un grupo y la dramaturgia entonces sale de ese contexto del trabajo
teatral en la tabla, ya no es la escritura del escritor aislado en su torre de marfil y que luego lleva el texto para que lo representen, sino que obedece a una actividad teatral conjunta y propia, que es desde la época del teatro clásico europeo, los ejemplos más grandes que tenemos, desde Shakespeare, pasando por Molière, etcétera, o Brecht, ¿verdad?, que tenían su propio laboratorio teatral para hacer una dramaturgia. Y solamente así podemos hacer una dramaturgia que tenga esas cualidades de las que hablabas, tanto literarias a nivel estético como dramatúrgicas y teatrales, y que sean eficientes a la hora de la puesta en escena, que es lo que nos sucede a veces. Tenemos una dramaturgia muy bella, muy bien escrita, pero que tiene dificultades a la hora de trasladarse en la escena. En fin, muchas gracias, Jorgelina, y también me alegra mucho verte, saludarte, y agradezco tu participación porque creo que nos complementamos en ese sentido. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Jorgelina, por su aporte. Saludos. Maestro, por acá tenemos otra pregunta. Erika dice, ¿cuáles son los principales retos a superar para potenciar el teatro en la región? Wow, qué pregunta. Esa pregunta también es muy potente, muy poderosa. Bueno, algunos de ellos ya lo hemos hablado, Jorgelina lo planteaba ahorita, ¿verdad? El reto mayor que tenemos es el problema de la subsistencia del teatrista centroamericano. Es decir, los espacios de producción que no existen o son muy limitados, ¿verdad? Y las grandes asimetrías que tenemos como países. Por ejemplo, en Costa Rica ha habido históricamente, desde los años 60 hasta entrado este siglo, un gran apoyo estatal a la producción teatral, ¿verdad? Hemos tenido una base de producción apoyada por el Estado. Eso se cayó, eso se desmoronó, y ahora estamos en una crisis, ¿verdad? La gente de teatro está buscando otras posibilidades, y a pesar de que había creado un público, ese público de clase media que asiste al teatro, la situación no es muy halagüeña, que digamos. Yo creo que el principal reto es ese: cómo hacer para que la actividad tenga una dignidad laboral, profesional, de subsistencia y de sobrevivencia, y que se pueda vivir del teatro, tanto a nivel de la dramaturgia como de la actividad teatral propiamente dicha. Y claro, el segundo elemento que también lo mencionó Jorgelina, y yo lo había tratado de mencionar, es la carencia de espacios para la promoción teatral y para la promoción de la dramaturgia propia de nuestros países, ¿verdad? No hay posibilidades ciertas, primero de editoriales y luego de espacios teatrales, para dar a conocer nuestra propia actividad teatral. Los festivales de los cuales hablábamos a veces son muy excluyentes, a veces son bastante sesgados en cuanto a la curaduría o a la selección de los participantes en esos festivales. Ni se habla a nivel internacional, a nivel latinoamericano, ¿verdad? El teatro centroamericano está muy excluido, entonces tenemos poca posibilidad de visibilizarnos como región. Yo creo que esos son los principales retos que tenemos en estos momentos. Y si ustedes también se lo plantean, al interior de Centroamérica tenemos una gran incomunicación, una gran atomización, una gran descoordinación. A veces no nos conocemos realmente, no sabemos lo que estamos haciendo al interior de nuestros países, pero eso sucede al interior de nuestros mismos países, como ya lo había mencionado, ¿verdad? Las capitales son las que concentran la mayoría de la actividad, y en la periferia, en la provincia, el desarrollo y el trabajo es muy escaso y es muy débil por esas razones. En fin, pienso que todo tiene que ver con un problema de naturaleza socioeconómica y política de las realidades de nuestros países, que bueno, ya estamos hablando
de otro nivel, pero yo creo que una de las vías es este tipo de actividad que nos lleve a la mancomunidad y a la unión de posibilidades, a la coordinación de actividades, tanto a nivel de la academia como a nivel de los grupos independientes y de los grupos de base. Por allí es donde veo la cosa. Bien, Ok, no sé si muchas hay gracias. otra. Quizá ya para ir cerrando, compañero Julio, Edgardo pregunta, ¿cómo plantear el teatro frente a la situación política actual en Centroamérica? Bueno, es otra pregunta grande, fuerte, general. Creo que la respuesta a esa pregunta debemos dárnosla desde nuestras propias especificidades. Creo que debe ser una pregunta constante en el quehacer de todos los que están haciendo teatro en este momento. Es una pregunta muy compleja porque la realidad política nuestra es muy compleja, muy complicada, sobre todo en este periodo de crisis absoluta que estamos atravesando, en donde nos pone a todos en una situación de fragilidad, ¿verdad? Es como, esa pregunta es como la espada de Damocles que pende sobre todos nosotros. Pero históricamente el teatro centroamericano ha venido respondiendo a esa pregunta, me parece de muy buena manera, ¿verdad? Si uno revisa la actividad teatral guatemalteca, salvadoreña, hondureña, en fin, nicaragüense, uno se da cuenta que ha habido una voluntad de respuesta a las graves condiciones políticas de nuestros países desde la actividad teatral, desde el arte en general. Y cada una tiene su especificidad, cada una tiene su posibilidad dentro del marco de expresión que cada país permite y dentro del marco de producción que cada país permite. Esa es una pregunta que deberíamos tenerla presente todos los días y no tengo la respuesta total, pero creo que ha habido históricamente un proceso de intención de aportar a esa pregunta, de aportar respuestas a esa pregunta desde la actividad teatral. Muchas gracias. Bien, una pregunta más que todo por un comentario hacia la señora Jorgelina Cerritos y a usted. Usted comentó sobre la desarticulación que tenemos en Centroamérica respecto a la producción teatral, ya sea en dramaturgia, ya sea en escenario, en todo lo que implica. Y la señora Jorgelina Cerritos habla de una producción de unos libros, bueno, unos no sé, libros será, no sé, que donde está registrada la producción dramatúrgica, ¿no? Mi pregunta a los dos es, ¿cuáles serían las soluciones, verdad, para resolver esa desarticulación, verdad, que tenemos en Centroamérica al menos, en donde podamos de alguna manera construir una plataforma que podamos visibilizar esos trabajos, al menos el trabajo que se hace desde cada país en lo que es teatro y toda su producción? ¿Cómo piensan ustedes que puede resolverse esta desarticulación de información y de crecimiento? Bueno, le cedo la palabra a Jorgelina para que Gini, por favor. A ver, espérense que el micrófono, ahora sí me oyen, ¿verdad? Sí. Y bueno, no sé qué lío tengo hoy con la cámara que no le he podido encender en toda la mañana, creo que está de vacación, en cuarentena. Pues con lo que pregunta la compañera, yo creo que es importante, creo que tenemos como una mirada bastante atomizada en relación a esa cuestión de la gremialidad y a cómo podemos o no podemos como Centroamérica unir esfuerzos para hacer cosas en conjunto. La tengo encendida. Ah, gracias, Karen.
sí, decía, esa visión que tenemos atomizada en relación a que somos los artistas los que debemos proponer la gremialidad y unirnos o fortalecernos más de una u otra manera para hacer cosas en conjunto. Creo que como artistas hacemos todo lo que está a nuestro alcance, me parece a mí. Yo podría mencionar, en los últimos, 5 años o más quizás, pero me voy a limitar a 5 años, de esfuerzos que han habido de puestas en escena conjuntas entre El Salvador y Costa Rica, entre Guatemala y Honduras, ese tipo de esfuerzos o de redes que nacen y que algunas se consolidan, como lo de Lagartija que mencionaba Adriano, y otras que, bueno, se quedan como en el intento, redes que no son necesariamente redes formales, pero sí redes humanas de comunicación, deudoras o hereditarias justamente del proyecto El Carromato, porque creo que el proyecto El Carromato hizo eso, la posibilidad como de encontrarnos entre nosotros y conocernos algunos. Entonces, me parece que a nivel de iniciativas particulares hacemos lo necesario. Creo que también ese tema de que cada grupo, como lo decimos en El Salvador, ¿verdad? Cada grupo jala por su lado, volvemos al tema de la necesidad económica, porque son tan pocos los proyectos y tan pocas las posibilidades de subsistencia a través del arte que todos los grupos estamos detrás de esos mismos proyectos y eso hace que cada quien vele por su santo, como decían las abuelitas. Pero entonces creo que son esas condiciones y que políticamente es oportuno tirarnos la pelota a nosotros. Es que los artistas son desunidos, es que los artistas son individualistas y no darse cuenta que justamente esa plataforma política de nación lo que nos hace ser de esa manera. Entonces me parece, a la pregunta que hacía Diana, ¿cómo poder hacerlo? Creo que cada grupo y en cada país lo hacemos en la medida de las posibilidades de cada quien. Para mí lo que falta en ese caso son plataformas más sólidas, no porque las nuestras como grupos no lo sean, sino porque también necesitamos la responsabilidad del Estado para que genere las plataformas que nos permitan esa creación. ¿Qué pasó con el proyecto El Carromato? El proyecto Carromato era un financiamiento internacional que hizo posible que 18 personas, casi 20 personas por 6 talleres, estamos hablando de 2 por 6, 12, 120 personas centroamericanas unidas en 2 años a través de talleres. Entonces, creo que sí tenemos la necesidad de unión, sí tenemos las ganas de hacer cosas en conjunto, sí tenemos el deseo de visibilizar nuestros trabajos, pero se opone un gran reto que ya no depende de nosotros. Creo que el artista hace todo lo que tiene a su alcance. Lo que no ayuda en ese sentido es la otra parte, la que tendría que ser la base que propicie esas políticas culturales. Entonces creo yo que hay por ahí también un elemento que se debe mantener, visibilizar, como aporta lo que Diana pues preguntaba, ¿no? Creo que por ahí me quedaría yo en ese sentido. Un comentario, Jorgelina y Adriano. Miren, yo trabajé, como les comenté, de profesión soy en el área de mercadotecnia, aunque soy escritora, y para cuando llevamos a cabo este proyecto con Arte Acción en Honduras, el mayor reto fue capacitar a todos los artistas para que pudieran escribir sus proyectos. Creo que es importantísimo, fue bien interesante porque es otra área que se deja de lado. A la hora de preguntar, estructurar los proyectos, recuerdo que fue un reto tratar de hacerles separar todos la parte filosófica de la parte concreta. Y sí fue un taller interesante de 3 semanas, ¿verdad? Para que llenaran una hoja de ruta o que llenaran una matriz de necesidades, ¿verdad? De acuerdo a lo que ellos querían realizar, era bastante complicado. Entonces, y sigue siendo así, ¿verdad? Me he dedicado a la escritura de estos proyectos culturales por esa razón. Y sí recomendaría a todos los compañeros que no hayan tomado estos talleres o estos cursos que
hubiesen personas que al menos una semana o dos tomaran este tipo de capacitación para redactar estos proyectos en común. Creo y estoy segura de que si los artistas centroamericanos visualizamos nuestras necesidades, cuáles son en concreto, podríamos escribir, ¿verdad?, unas líneas de acción común para presentar un macroproyecto en la zona. Esa sería una de mis recomendaciones, que se pueden hacer con fondos que sí, que vienen de Europa, pero en dado caso podría ser, la atomización no es mala siempre y cuando funcione en común, ¿verdad? Nosotros nos podemos encargar de esto, aquellos se pueden encargar de aquello, y es increíble, solo es organizarnos, creo yo, ¿verdad? Y lo sé porque funcionó muy bien con los artistas que tomaron los cursos y los talleres de cómo escribir, por ejemplo, una hoja matriz. Y eso para comenzar. Creo que todo puede ser ordenado y visualizado en algo así, en la escritura de un proyecto común que cumpla con las filosofías necesarias de cada quien. No sé, esa es mi idea con respecto también a la capacitación en la área de cómo podemos hacer realidad aquello que escribimos y con lo que actuamos, ¿no? O así. Perdón mi intervención. Muy bien. Bien, para ir cerrando ya esta conferencia, pues ha pedido la palabra el doctor Lara Martínez. Creo que tiene un comentario, así que adelante, doctor. Bien. Sí, muchísimas gracias. Bueno, es que Adriano mencionó la descolonialidad y lo que quería mencionar es, más que un comentario, es hacer un entronque entre la antropología y el teatro. Yo leo muchos artículos a menudo en los periódicos que dicen quién fue la primera poeta o quién fue la primera cuentista salvadoreña, y siempre se refieren a un canon literario monolingüe, es decir, castellanocéntrico. El Salvador se vuelve más españolicéntrico que España, más castellanocéntrico que España. Entonces, yo creo que desde la antropología, y ahí está el MUNA, está la carrera de antropología en la UES, está también el Museo de Antropología en la UTEC y la carrera de antropología en la UTEC, al menos tenemos 3 instancias, deberían retomar la necesidad de traer el teatro popular, Torito Pinto, el Tigre y el Venado, etcétera, hacia la ciudad. Lo mismo que sería el teatro citadino hacia los pueblos. Pero lo primero es cómo hacer la presencia de ese teatro en lenguas indígenas, o si también podría ser en lengua coloquial salvadoreña, que tiene una gran permanencia y una larga dimensión en la historia, cómo hacerlo presente, por ejemplo, en el MUNA. El MUNA podría organizar festivales de teatro popular una vez al año mínimo, ¿verdad? Y lo mismo se podría hacer con la poesía, con la literatura oral, etcétera. Entonces, a eso sería una manera de implementar lo que Adriano llamó la descolonialidad, es decir, salir del español como única lengua de la literatura salvadoreña y del teatro. Bueno, con eso era mi contribución. Muchísimas gracias. Muchas gracias, No sé, doctor, ¿alguna por su reacción? aporte. Hola. Se nos fue el sonido, no sé si pasó algo. No. Ya.
Bien, Ya no hay, no sé, ¿algún comentario? ¿No? ya no hay. No, muy interesante lo que plantea Rafael. Tiene que ver un poco eso con descolonizar nuestros lenguajes, ¿verdad? Y aportó un elemento muy importante, y es que nosotros somos países plurilingües, multiculturales, y a veces eso se nos olvida. Y la visión que tenemos del teatro y del arte a veces es muy monolítica, muy canónica, como él lo señalaba, ¿verdad? Por eso a mí me impresionó mucho el trabajo que realizó Rafael Murillo Selva con los garífunas en Honduras, ¿verdad? Que los garífunas de alguna manera adquirieron presencia nacional en Honduras porque eran una etnia totalmente invisibilizada a partir de la actividad teatral, a partir de la refundación de su identidad con un montaje que hablaba de la historia, de su procedencia y de su lengua, que era su arma más importante en términos de identidad. Y claro, en ese sentido, a nivel académico, la antropología y las ciencias sociales también juegan un papel muy importante desde el punto de vista de la investigación para fortalecer y robustecer una visión mucho más plural de nuestras identidades y de la posibilidad de llevarlas a la escena en el caso del teatro. Ok. Bueno, bien. Quizás para ir ya concluyendo, para seguir en nuestras otras tareas, la cotidianidad, pues nosotros hemos visto en lo que va todo estas videoconferencias, una real necesidad de quizás de volvernos a conectar como Centroamérica, ¿verdad? Eso quizás vamos sacando como una gran conclusión, ¿verdad? Y en conocernos más, en intercambiar, ¿verdad? Y así estos espacios, pues, de los que estamos disponiendo en la actualidad, pues, es de aprovecharlos. Así que, no sé, lo dejo con algunas palabras finales, maestro. No, muchas gracias. Realmente estoy muy agradecido. Ha sido un placer encontrarme con gente que hace rato no veía, como Jorge Lina, como el maestro Rafael, y con ustedes. Una interlocución muy rica, muy nutritiva, y espero que no sea la primera ni la última vez que podamos seguir coordinando y comunicándonos. Y aquí estamos a la orden. Muy amables, muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted y a todas y todos por haber enriquecido esta, esta conferencia. Así que les hago la invitación para que sigan asistiendo, sigan conectándose y hacerles la invitación para este viernes. Así que feliz día, feliz semana y nos vemos en la próxima. Buen día. Gracias.